¿Qué hacer cuando enfrentamos problemas y nos sentimos amenazados por las circunstancias de la vida? Salmo 28. Este salmo nos da la respuesta porque fue escrito cuando David se sentía amenazado. El Espíritu Santo le guió a redactar este salmo para ayudarnos a nosotros cuando enfrentamos situaciones parecidas. Este salmo, el Salmo 28, se divide en dos partes: un clamor de la angustia, los versículos del 1 al 5, y un grito de confianza, los versículos del 6 al 8. ¿Qué hacer frente a la angustia? Cuando David compuso este salmo, estaba pasando por un momento difícil. Las circunstancias de la vida eran adversas. David clama a Dios en su angustia pidiendo ayuda. Lo primero que notamos al leer el salmo es que David estaba rodeado de personas impías. Personas que estaban experimentando o estaban por experimentar el juicio de Dios sobre sus vidas. David describe a estas personas como los malos. Lo dice en el versículo 3. La palabra en hebreo describe a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lo hace como rasa, que significa una persona carente de ética moral. Estas personas son las que hacen iniquidad, se dedican a las vanidades de la vida. Y una característica particular del comportamiento de estas personas era que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Daban a entender que se llevaban bien con otros y que les deseaban las bendiciones de parte de Dios sobre sus vidas, pero en realidad guardaban un rencor y un resentimiento contra las otras personas. Estaban deseosas de hacerles daño. No solo eran hipócritas, sino que eran, ¿cómo decirlo?, una palabra que englobe esto. Eran peligrosas. David describe a personas muy parecidas en el Salmo 12 y en el Salmo 55. Jeremías también conocía a gente así. Jeremías capítulo 1, versículo 8. Lamentablemente, estas personas abundan en el mundo. El peligro para estas personas es que su comportamiento los hace estar bajo el juicio de Dios. Dios no tolera el tal comportamiento porque va totalmente en contra de su carácter. Dichas personas no hacen caso a las advertencias de Dios. Se hacen de la vista gorda de los hechos de Jehová, la obra de sus manos, como dice el versículo 5. Pasan por alto los juicios anteriores del Señor y pretenden o se jactan de que tales cosas no les van a suceder a ellos. David sabe que tales personas merecen el juicio de Dios. Sin embargo, en este salmo hay una circunstancia bastante interesante. David estaba tan cerca de estas personas que tenía miedo que el juicio de Dios sobre ellos lo afectara a él también. Esto da a entender que las personas a quienes David escribe eran muy allegadas a él. David presiente una situación en la cual el juicio de Dios sobre estos malvados podría también afectarla a él, tal como el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Eso afectó a Lot y a su familia. Y del juicio de Dios también sobre Jerusalén, que afectó a Daniel y también a sus amigos. La lección que aprendemos es que a veces nos sentimos amenazados por el juicio de Dios que está por caer sobre los impíos, e incluso esas personas que son allegados a nosotros. Pueden ser incluso familiares. ¿Qué hizo David en esta circunstancia? Lo primero que hace siempre David es clamar a Dios. Podríamos titular esa parte el clamor del salmista. ¿Qué pidió a Dios? Podemos señalar tres cosas. Pidió a Dios ayuda. David clamó al Señor, es decir, alzó su voz y dio un grito al cielo diciendo: socorro, Señor, ayúdame. Pidió a Dios que escuchara sus ruegos, versículo 2, y que no se desentienda de él. El verbo desatender, yo pienso que significa no quedarse en silencio. O no te quedes sin hacer nada. David quería ver a Dios hacer algo en respuesta a sus oraciones. La insistencia de David se debe al temor de su propia muerte. Siente algo importante. Siente que si Dios no hace nada, David sería semejante a los que descienden al sepulcro. Pidió que no sea arrastrado con los impíos en el juicio. David tenía miedo que el juicio de Dios sobre los pecadores lo iba a arrastrar él también. Eso indica que David estaba viviendo muy cerca de los impíos, como hemos mencionado, tan cerca que temía ser afectado por el juicio de Dios sobre ellos. El clamor de David es el clamor de un hombre que vive en una sociedad bastante corrupta. Y hoy en día estamos así también.
Vivimos rodeados de personas que son malvadas, son mentirosas, son asesinas, son religiosas. Y nosotros como cristianos somos conscientes del inminente peligro. Incluso los que sois padres, tenéis a vuestros hijos que van al colegio y están rodeados de personas que a lo mejor aparentan ser algo bueno y son todo lo contrario. No te puedes fiar ni de tu propia sombra. Una forma de responder a esta pregunta es notando que las personas a quienes David describe en este salmo no eran tanto sus enemigos personales, eran enemigos de Dios. Y debemos perdonar a los que nos ofendan. Pero cuando la ofensa es contra Dios, entonces nuestra actitud debería ser más como la de David en este versículo. Cuando personas se comportan de esta manera y no hacen caso a los juicios de Dios, entonces la advertencia de David es clara. Él los derribará y no los edificará. Versículo 5, segunda parte. Qué diferente es la gracia de Dios cuando Él habla para advertirnos del peligro del pecado. Cuando Dios llama a Jeremías, le indica que su ministerio profético iba a ser no solo para derribar, sino también para edificar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Y David habla aquí de derribar y no edificar. ¿Y qué hacer frente a la angustia? Confiar en Dios. David dio un grito de confianza. Habiendo clamado a Dios, David expresa su tremenda confianza en el Señor, y lo hace principalmente en la segunda parte del Salmo. Este grito de confianza se debió a la profunda convicción de que Dios ya había escuchado su clamor. Bendice a Dios por ello. Y aquí hay detalles importantes de la confianza de David en ese momento. Confió en la protección de Dios. Confió en su corazón. Su confianza tuvo resultados. David señala 3 resultados concretos. Fui ayudado. La persona que confía en Dios nunca será avergonzada. La ayuda siempre vendrá de lo alto. La ayuda siempre viene de Dios. Otro resultado concreto es que se gozó mi corazón. Cuando el corazón confía en Dios, puedes experimentar el gozo del Señor aún medio de circunstancias adversas. Y por último, con mi cántico te alabaré. El gozo del Señor se expresa en cánticos de alabanza, en cánticos de gratitud, como Pablo y Silas, en medio de la cárcel. David también animó a otros a confiar en Dios. David nos anima a ti y a mí a confiar en Dios. David reconoció que Dios no solo era su fuerza, sino también la fortaleza de su pueblo. Todo el pueblo de Dios puede refugiarse en el poder del Señor. Es más, Dios es también el refugio salvador de su ungido. Y David era consciente de que sus problemas no eran simplemente problemas personales, sino problemas que enfrentaba como el ungido de Dios, el rey de Israel. Por tanto, cuando clama a Dios por protección, no lo hace solo a título personal, sino como rey y representante del pueblo de Dios. Un rey que mira por los intereses del pueblo. Es como Josafat. Se ve sitiado el pueblo, le rodea el enemigo y Josafat hace una oración pidiendo perdón porque tiene pecados y pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Y el Señor le da la victoria. Un rey que se preocupa por el pueblo. Lamentablemente los impíos rehusaron reconocer los hechos de Dios y por lo tanto, lejos de confiar en Dios, continuaron con sus pecados. Salmo 28, versículo 5. Cuán importante es meditar sobre la historia. La historia que estamos leyendo en esta mañana. David concluye el Salmo dirigiéndose a Dios y pidiendo su protección. David es el rey y sabe que es su responsabilidad pastorear al pueblo de Israel. Sin embargo, también reconoce que Israel es el redil de Dios. Él es el buen pastor y David encomienda a Jehová el cuidado de todo el pueblo. David estaba animando a todo el pueblo a poner su confianza en Dios. David estaba actuando como un buen rey, animando a todo el pueblo a descansar en el poder de Dios. Qué bueno que haya reyes así en nuestra sociedad, que animen al pueblo a confiar en Dios. Pero hay pocos. Pocos y contados con la mano. Reyes que teman a Dios y que Dios sea lo primero en su vida. Reyes que digan, Señor, he pecado contra ti, te pido perdón. Señor, mi pueblo ha pecado contra ti, te pedimos perdón. Confianza en Dios. Ese es el tema que hemos tratado en esta reflexión. Cuando estás en angustia, confía en el Señor. Él es tu ayudador. Él es la fortaleza de tu vida. Te rodea su esperanza.
Radio Solidaria, una radio comprometida.